Ya, perfecto. Ya chicos, primero que todo, darle la bienvenida a los que están presentes hoy día. Hay, por lo menos veo un par de personas conectadas en el live en Facebook. Ya, bienvenido a esta clase de historia. Ya, esta clase de historia que, bueno, durante el mes de mayo estuvimos mayormente repasando contenidos, todos con los contenidos que vimos en la unidad número uno, que era relación a globalización y economía y problemas contemporáneos. Ya, pero a partir de hoy, ya como ustedes ya saben o ya se habrán dado cuenta en otra asignatura, ya a partir de esta semana hay una nueva forma de trabajar, ya una nueva forma de trabajar en el sentido de que a partir de hoy día, ya, bueno, no están recibiendo los contenidos de todos los lunes, sino que ahora se va a recibir tras la clase en vivo, así que una vez que finalice esta clase, tanto en el grupo de Facebook, en Classroom, y lógicamente si se lo reciben por parte de su profesor jefe en WhatsApp, va a estar enviado la actividad que tienen que hacer correspondiente y va a estar ligada precisamente a las clases en vivo. Ante todo, chicos, aparte de darle la bienvenida a cada uno de ustedes a los tres cursos que les realizo, segundo A, segundo E y segundo G, ante todo, quédense en sus casas, cuídense, cuiden su salud sobre todo, porque ustedes han visto las cifras, han visto que esto no tapa largo, ¿ya? Así que ante todo, cuiden su salud, cuiden a lo suyo y quédense a sus casas, ya que son lo más fundamental que obviamente hay hoy, ahora, en estos momentos, en el ahora, ¿ya? Eh, por lo tanto, eh, es importante de que cada uno de ustedes esté atento a esta clase. Ya hoy día empezamos una nueva unidad ya de contenidos donde esta nueva unidad eh, ya nos vamos a entrar de lleno a lo que es historia universal. Ya este año, bueno, el primer ciclo en la educación de adultos tiene relación mucho con historia de Chile y ahora en el segundo ciclo es historia universal netamente. Ya nos vamos a centrar eso sí fuertemente en este periodo de tiempo, sobre todo lo que tiene que ver con historia contemporánea. ¿Por qué? Porque es el fuerte de lo que va a ser el reemplazo de la PCU, ya lo que se conoce como se va a conocer como la nueva prueba de admisión para la educación superior que deberían realizar a fin de año y en parte de los contenidos, bueno, los contenidos de la unidad número uno entran en esa prueba de admisión y los contenidos, por lo menos parte de los contenidos que vamos a ver en esta unidad número 2 ya, que tiene como título Inicio del mundo contemporáneo. Sí, que no me equivoco. A ver, déjeme revisar. A veces soy un poco olvidadizo con el nombre. Sí, Construcción del mundo contemporáneo. Construcción del mundo contemporáneo es el nombre de la segunda unidad, ya y que vamos a ver obviamente acontecimientos históricos, ya desde lo que es el inicio de los tiempos y lógicamente los primeros hechos de lo que conocemos como historia contemporánea. ¿Ya? Eso es para introducir un poco. La última clase vimos obviamente lo último que tenía relación con problemas y desafíos en Latinoamérica y el problema medioambiental, que fue obviamente clase de repaso, la última de repaso además, ¿ya? Perdón. Por lo tanto, a partir de hoy, ya en adelante, netamente vamos a ver historia universal en adelante, ¿ya? Pero antes de entrar en sí lo que es el mundo contemporáneo, la historia del mundo contemporáneo, por lo menos de los últimos, perdón, 300 años, eh, hay que introducirse un poco también en la historia universal, ¿ya? Y los acontecimientos que, lógicamente, el ser humano ha desarrollado a lo largo del tiempo, ¿ya? Por lo tanto, la clase del día de hoy va a ser más bien un baño cultural. ¿En qué sentido un baño cultural, muchachos? En el sentido de que la idea con esto es que ustedes puedan entender los mayores aportes y legados que dejaron diversos procesos y etapas de la historia en sí, de la humanidad, desde lo que son aquí no nos vamos a referir específicamente desde los orígenes del hombre en adelante, sino que más bien desde lo que es las primeras grandes civilizaciones que hemos tenido a lo largo de nuestra historia hasta antes de lo que es la Revolución Francesa, materia que es
parte de la próxima clase, ¿ya? Pero hoy día más que nada vamos a ver antigüedad, edad media y edad moderna fuertemente. Por lo tanto, voy a fijar a ver si alguien más se va a agregar. De momento, estoy atento a eso, pero ante todo, chicos, la clase del día de hoy ya tiene puntualmente y relación con lo siguiente, el legado universal. Ese es el título de la clase del día de hoy, correspondiente a la asignatura, lógicamente, de historia, ya, para que obviamente lo puedan observar, ya. Quiero hacer un hincapié también que el objetivo de la clase es reconocer obviamente el legado histórico de las tres etapas que ya mencioné, antigüedad, edad media y edad contemporánea. Y otro detalle que antes que se me olvide, lo más probable es que lo van a preguntar en el chat de Facebook, ya, este contenido, yo lo que recomiendo es que ustedes lo observen, ya, no es mucho lo que tienen que anotar, ya, por lo tanto, primero observen la clase, véanla, y después, como esta clase va a quedar guardada acá en el grupo de Facebook, ya, y posteriormente va a ser subido a Classroom y a YouTube, lo que yo recomiendo es, ante todo, chicos, es que primero observen la clase y después, cuando terminen de observar la clase, le echen otra vez, miren otra vez la clase, ya, para que ustedes vayan tomando apuntes, ya. Yo recomiendo estos para evitarse, obviamente, más que nada que si avanzo muy rápido puedan quedarse atrasados, ya más que nada es por eso, ya, así que eso es por la parte de la explicación de la clase, ya, así que eso es por un lado, ya. Ay, aquí estoy cabeceándome con una cosa, ya, perfecto, estaba viendo el chat, quería ver el chat, cómo está, ya, perfecto. Ahora, para no perder mucho más tiempo, vamos a empezar con la clase en sí, ¿ya? El legado universal, ese es el título de hoy día. La historia universal. La historia universal ya es el recuento de diversos acontecimientos históricos que han existido a lo largo de la humanidad. Es decir, la historia universal ya es lo que entendemos como la historia del mundo, ¿ya? En cómo, en este caso, nuestro planeta se ha ido desarrollando al paso del tiempo, al paso de los años, al paso de los siglos y de los milenios, ¿ya? Lógicamente, obviamente la historia universal se divide de alguna u otra manera en prehistoria, que son aquellos acontecimientos que no hubo registro histórico, ¿ya? Donde de alguna u otra manera se explica en teoría los inicios del ser humano, los inicios del hombre y cómo poco a poco fue desarrollándose y las comunidades empezaron a desarrollar en base a crear diversas civilizaciones y, lógicamente, aquello que conocemos como historia. ¿Cuándo conocemos real lo que es historia en sí? O el registro escrito de un hecho histórico, aproximadamente en el año 3000 a.C., ya con la invención de la escritura. ¿Quiénes crearon la escritura? La civilización egipcia, ya lo que obviamente conocen como muchos como jeroglifos, ya. Ahí recién hay una idea de qué es la historia, ¿ya? Y cuál es la importancia de ella. Acuérdense que la importancia de la historia radica en conocer aquellos hechos o situaciones del pasado, un pasado que no va a volver a ocurrir y que lógicamente marca un antes y un después en un grupo de personas, ¿ya? Y aquí no me refiero a tan solo a un hecho histórico, sino que también en la cotidianidad que puede tener una o un grupo de personas, ¿ya? Por lo tanto, la historia universal, para que ustedes la tengan claro, su origen en sí, lo que conocemos como historia o los hechos que conocemos hasta nuestros días, eh, tanto a nivel local como a nivel universal, se originaron aproximadamente en el 3000 antes de Cristo. ¿Ya? Ahí después más adelante voy a explicar la importancia del antes o después de Cristo. Eso tiene una explicación también lógica. Ahora, ¿en qué se dividen lógica cada una de estas etapas de la historia universal? En la antigüedad, lo vamos a ver a continuación. Luego, posteriormente, lo que es la Edad Media, también lo vamos a ver posteriormente. La Edad Moderna, ¿ya? Y por último, la Edad Contemporánea, que es la edad en la cual, o el periodo de la historia en el cual nos encontramos, en que obviamente explica los acontecimientos más bien recientes,
de los últimos al menos 300 años aproximadamente. Por lo tanto, la historia se divide mayormente en esas 4 etapas. Hoy día obviamente vamos a ver los mayores aportes, no vamos a entrar en detalle en hechos históricos, ni en fechas, ni en acontecimientos, sino que sobre todo aportes que nos dejan puntualmente la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna. En cuanto a la Edad Contemporánea, lo vamos a ir viendo en detalle clase por clase a partir de la próxima clase. ¿Ya? Eso es por la parte de historia universal. Ahora, ¿qué conocemos como antigüedad? La antigüedad, para que ustedes tengan claro la noción de tiempo, son aquellos hechos o acontecimientos históricos que ocurren desde el 3000 antes de Cristo al 476 después de Cristo, ¿ya? Donde este periodo tiene la característica principal que fue la cuna y base de actividades humanas de las principales ciencias, como la matemática, la historia, la filosofía, la sociología, la antropología, la física, la biología, entre otras, ¿ya? Estableció también los principales sistemas políticos que hoy día impera, democracia, la república, ya eso lo vamos a ver ahora uno por uno, y las formas de cultura que existen en la actualidad, ¿ya? O cómo se desarrolla una cultura en sí, ¿ya? Destaca 2 civilizaciones por sobre todo, si bien existen otras civilizaciones y los cuales realizan su aporte, como por ejemplo las que tienen relación principalmente con la cultura persa o Mesopotamia, ¿ya? Que muchos mencionan en la Biblia, o por ejemplo los egipcios, o también por ejemplo la cultura del imperio chino, ¿ya? Pero hay, en el mundo occidental, en la sociedad occidental la cual vivimos, o vive gran parte del planeta a nivel, en la actualidad, hay 2 que destacan. En primer lugar, tenemos Grecia y después Roma. Vamos a ir viendo el caso de Grecia. Grecia está ubicado específicamente, si ustedes lo ven en el mapa, quizás pueda estarlo tapando mi cara en la pantalla, ¿ya? Está ubicado precisamente en la zona conocida como la península de los Balcanes, eso queda en Europa, ¿ya? Casi entre el límite entre Asia y Europa, lo que hoy conocemos como Grecia y ya incluso acercándose a lo que hoy día conocemos también como Turquía, ¿ya? En esa zona, específicamente la zona conocida como el Mar Egeo, ya que es lo que están viendo en el mapa. Su principal desarrollo se consistió mediante ciudades-estado, más conocidas como las polis. ¿Y qué son las ciudades-estado? Las ciudades-estado, para que ustedes entiendan, es como si fuera una ciudad con sus propias leyes, su propia constitución, su propia forma de organizarse política, social y culturalmente. Es decir, y aquí obviamente hay una razón base porque no, Grecia nunca fue una gran civilización unificada como si fuera Roma. Mucho tuvo que ver bastante las condiciones naturales y geográficas que se encontraban. ¿Por qué? Porque Grecia es una zona, principalmente lo que es la zona de la península de Toscana, la península del Peloponeso, ya son zonas sumamente montañosas, ya lo que genera una enorme dificultad en la comunicación. Por lo tanto, cada pueblo griego se empezó a desarrollar de manera distinta a la otra, ¿ya? Los atenienses se desarrollaron distintos, los espartanos tenían una forma distinta de gobernar, la isla de Creta también, la zona del Ático, entre otros, ¿ya? Por lo tanto, cada pueblo, cada civilización griega se desarrolló de manera distinta. Es como si lleváramos, por ejemplo, Chillán ya fuera un país, ya que tuviera sus leyes, su propia constitución y se desligara del resto del territorio nacional, ya, para que ustedes lo entiendan de manera sencilla que es una polis. Es decir, cada ciudad tenía sus propias leyes, sus propias formas de organizarse, ya, ninguna era una a la otra. Ahora, ¿cuáles son los legados o aportes que deja la civilización griega? Son los siguientes. En primer lugar tenemos lo que es la democracia, ya. La democracia surge específicamente en el siglo 5 antes de Cristo, ya, en la ciudad de Atenas, ya, donde, en palabras simples, democracia en griego significa gobierno del pueblo, ya, donde la gente, ojo, no es la democracia que conocemos, tiene una variación en relación a lo que antiguamente, o sea, lo que hoy conocemos, pero antiguamente la gente que podía votar, que podía participar en la democracia de la ciudad de Atenas, era solamente hombres, no podían participar ni extranjeros, ni esclavos, ni mujeres, ¿ya? Mayor de 25 años y que más encima tuviera una propiedad, ¿ya? O que tuviera un cargo político, un cargo importante dentro de esa sociedad, de esa ciudad, ¿ya?
Por lo tanto, no es como la democracia que hoy conocemos, que lógicamente cualquier hombre, mujer, sin importar su condición política, social, cultural, ni que esclavo o no, ¿ya? Puede ir a votar, ¿ya? Allí era completamente diferente, solamente hombres de cierta edad que tuvieran al menos una propiedad como base para poder ir a votar, ¿ya? Por lo tanto, es muy distinto a lo que hoy día conocemos, pero de alguna u otra manera, eh, la idea de democracia, la idea de que se pueda escoger a los representantes políticos, surgió precisamente desde precisamente en la época de los griegos, ¿ya? Eso es por un lado. Luego, en segundo lugar, tenemos lo que tiene relación con la filosofía, ¿ya? Y yo creo que aquí yo no es mucho tampoco lo que puedo aportar, pero sí, lógicamente, el aporte que genera la filosofía, y bueno, ustedes conocen bien, los 2 años han tenido clases el año pasado y este con el profesor Francisco Gutiérrez en dicha asignatura, es el arte de pensar. En palabras simples, eso es la filosofía. ¿Ya? De alguna u otra manera, en la época de los griegos surgieron grandes filósofos. ¿Ya? Obviamente tenemos casos emblemáticos como Platón, Sócrates, Aristóteles, ¿ya? Importantes filósofos que de alguna u otra manera marcaron su forma de pensar a lo largo del tiempo. Pero si no se hubiera desarrollado este arte del pensar, otras ciencias como la historia, la matemática, la, la geografía, la antropología, la biología, la física no se hubiera desarrollado en sí, ¿ya? Por lo tanto, el aporte de la filosofía es valioso. ¿Por qué? Porque en este caso ese arte de pensar se transformó en conocimiento. Ese conocimiento se transformó en el desarrollo de las sociedades occidentales y de alguna u otra manera el desarrollo en sí de la humanidad, ¿ya? Por lo tanto, la filosofía de alguna u otra manera fue base para que las otras ciencias pudieran salir adelante y pudieran desarrollarse y sobre todo desarrollar conocimiento humano, ya que llevar al ser humano a más allá de las capacidades que en esa época tenían, ya que no era solamente guerra, conflicto, ni o el arte de bloquear, ya como se pudiera llamar. Ya, por lo tanto, la filosofía tenía otra manera de realizar las cosas. En tercer lugar, tenemos lo que es los avances en la arquitectura. La base de la arquitectura, como la conocemos actualmente, es principalmente originaria de Grecia, ¿ya? Y de Roma. Bueno, vamos a ver más adelante el caso de Roma. Pero en el caso de la arquitectura, destacamos sobre todo las construcciones de importantes edificios, ¿ya? Y sobre todo, como ustedes pueden ver en la fotografía que está ahí en la presentación, eh, las columnas, ¿ya? De hecho, Grecia fue la cuna de que se desarrollaran diversas columnas para edificar diferentes edificios. Es más, algunos edificios, ¿ya? Que encontramos hoy por hoy, tienen una parte de la herencia griega, ¿ya? Voy a mencionar dos casos, uno aquí muy cerca y otro un poquito más lejano. Por ejemplo, el Palacio de los Tribunales, ya donde está ubicada la Corte Suprema en Santiago, tiene un parecido bastante con los edificios griegos de esa época, ya sobre todo en la forma de sus columnas y en su edificación. Pero otro lugar que es muy parecido y que tiene una columna muy similar y que está aquí muy cerca es la iglesia de la Merced, aquí en Chile. ¿Ya? De hecho, yo siempre casi doy una décima extra, hoy día no lo voy a poder hacer, pero siempre doy una décima extra que adivinara dónde se encontraba en esa columna aquí en Chillán, y en el único lugar, uno de los pocos lugares que se encuentra es ahí, en esa iglesia, ya que tiene una columna muy similar a la que construyeron los griegos en su época, y se asemeja bastante, ¿ya? Por lo tanto, hay aportes que todavía siguen en pie, y de hecho, hay que decir en la misma Atenas actual, como el caso de la Acrópolis, que obviamente ahí es donde se daba la vida política y social de las diversas ciudades en dicho país, en lo que es ahora dicho país, bueno, antiguas civilizaciones. El teatro, ¿ya? Ese es otro de los aportes que genera también esta civilización, ¿ya? Sobre todo lo que tiene que ver con el arte de desarrollar aquellas esencias. En sí, el teatro, su origen fue un poco relacionado con la mitología, con los dioses, representar a los dioses. Pero hoy día vemos el teatro como poco a poco se fue transformando en otras variantes. Ya no es tan solo ir a un anfiteatro y desarrollar en sí
una recreación o una dramatización. Ya de hecho, el teatro desarrolló lo que fue sobre todo lo que es el drama y la comedia. ¿Ya? Y evolucionó en el cine, en la televisión, serie de televisión, teleseries, novelas, cortometrajes, ¿ya? Por lo tanto, el teatro fue cuna también de una expresión escénica y artística importante, ¿ya? En la humanidad. Y último punto, la última herencia que quiero destacar y que tiene relacionado con el deporte, que es en los Juegos Olímpicos, ¿ya? Los griegos crearon los Juegos Olímpicos, ¿ya? Y que estos Juegos, bueno, hoy día, este año debió haber habido Juegos Olímpicos, producto de la crisis del coronavirus, que iba a ser en Tokio, producto del coronavirus, lamentablemente se posterga para el próximo año, ¿ya? Pero los Juegos Olímpicos obviamente surgieron también en opción y veneración a los dioses griegos, ¿ya? Zeus, Afrodita, Poseidón, entre otros, ¿ya? Y bueno, y en diferencia de los Juegos Olímpicos modernos que se empezaron a desarrollar a fines del siglo XIX, ¿ya? Que obviamente esos Juegos Olímpicos son los que se hacen cada 4 años, ¿ya? Este año corresponde, como ya dije. Eh, a diferencia de eso, lucha un poco más organizada, un poco más violenta, por así decirlo, en comparación a lo que hoy conocemos. Ya, ahora, si usted se refiere en qué actividad deportiva de esos Juegos Olímpicos hasta nuestro día, hay una que destaca sobre todo, como es el caso de la maratón. Ya, la maratón, lógicamente, es una herencia viva de lo que fue antiguamente en la antigua Grecia. Entonces, igual sagradamente los 42 kilómetros que obviamente hace esa actividad. ¿Ya? Eso es lo que tiene que ver con el legado griego. En segundo lugar tenemos lo que es el legado romano, ya lo que nos dejó la antigua Roma. La antigua Roma surge a partir del año 756 a.C. y está ubicado en la península itálica, ¿ya? En lo que hoy conocemos como Italia, ¿ya? Y que obviamente tiene la característica de esta península que se parece a una bota, ¿ya? A partir del año 29, ¿ya? Antes de Cristo, Roma se transforma en sí en un imperio, ¿ya? Y un imperio, ¿por qué? Porque en este caso, el pueblo romano se decide expandir, abarcar y sobre todo invadir diversos territorios, ¿ya? ¿Y cuál es la consecuencia? Que, y lo vamos a ver más adelante, que se expande por toda la Europa occidental, ¿ya? El norte de África y la zona de Asia Menor, ¿ya? ¿Y cuáles son los aportes que sobre todo destacan? Políticamente, socialmente, religiosamente, en la historia, ¿ya? En la cultura en sí occidental, genera un aporte significativo. Y de hecho, muchos personajes históricos quisieron imitar lo que alguna vez fue la gloriosa Roma, ¿ya? El glorioso imperio romano. Ahora, ¿cuáles son los principales legados? Están divididos mayormente en 5 aspectos. 5 o 6 aspectos. Primero, como ya mencioné, la expansión del imperio. Si ustedes ven y observan el mapa que está aquí en detalle, ¿ya? Pueden observar precisamente que el imperio abarcó, lógicamente el territorio romano abarcó gran parte de la Europa occidental, ya alcanzando la península ibérica, lo que hoy día es España y Portugal, ya que lo ven al lado izquierdo de su pantalla, el norte de África, entre ellos destaca zonas como Marruecos, Egipto, Asia Menor, ya ahí se ubicó de hecho el Imperio Romano Oriental, ya lo que hoy día se conoce como Estambul, Turquía, ya la zona de Grecia, ya, y hasta ahí llegó incluso parte de lo que ellos mencionaban como Britania, que es en este caso el sur del Reino Unido, ya de lo que hoy día es el Reino Unido. Por lo tanto, ningún imperio en la historia alcanzó tal nivel de expansión territorial. Y el imperio gobernaba a través de él, ¿ya? Por lo que obviamente genera un aporte enormemente significativo, ¿ya? En segundo lugar, tenemos lo que es la República, ¿ya? ¿Y qué es la República? La República en este caso, de hecho nuestro país se llama originalmente República de Chile, ¿ya? Es una forma de organización política, en el cual
se divide en este caso, la organización de un Estado se divide en diversos poderes, ¿ya? Y esos poderes tienen cierta independencia entre sí, ¿ya? Por lo tanto, cierta autonomía entre sí, ¿ya? Por lo tanto, existen diversos poderes, un poder militar, un poder político, o sea, un poder político, un poder legislativo, una orden judicial, etcétera, etcétera, etcétera. La división de instituciones lleva, obviamente, a una mejor organización. Y ese es el aporte que genera la República. Hoy día en Chile, obviamente la mayoría de las sociedades occidentales se organizan también en base a una república, ya su organización política es en base a una república, ya, donde eh, eh, pueden ver, ya, y donde obviamente el poder se divide y la organización en sí es completamente más autónoma para tomar ciertas decisiones, ya, y no la decisión recae en una sola persona o en una sola autoridad. ¿Ya? Si ustedes quieren ver en detalle lo que es sí el detalle de los conceptos de república y de democracia, les recomiendo de todas maneras, vean las clases de una clase de primer siglo, se llama República y Democracia, que está en YouTube disponible, si quieren culturizar y ver más de aquello. Tercer aspecto, ya, el latín. ¿Ya? El latín es el idioma, la lengua de los que tuvieron los romanos, ¿ya? Este latín, ya cuando se acaba el imperio romano, los diversos, en este caso estados, países que se empezaron a conformar durante la Edad Media, se empezó a transformar en un latín vulgar, o más conocida también como lengua románica. Yo creo que eso un poco más se lo puede explicar la profesora Angélica, pero ¿cuál es el aporte que genera el latín? Que de alguna u otra manera esas lenguas románicas se transformaron en unas lenguas. Las lenguas que hoy día en algunos países de Europa se hablan, y aquí en América, ¿ya? Como el español, el portugués, el francés, el italiano. Esas son las lenguas románicas, ¿ya? Y son todas derivadas del latín. Por eso podemos entender terminología, algunas de esas palabras que se mencionan en ese país, e incluso le podemos entender hasta el significado que obviamente podemos encontrar, ¿ya? Por lo tanto, el aporte del latín es lógicamente la lengua que deja en muchos países, sobre todo tanto de Europa y de América, que lógicamente se traspasó de generación en generación. ¿Ya? Cuarto aspecto, el cristianismo. ¿Ya? El cristianismo tiene su origen en otra religión, que es la religión judía, ¿ya? Pero hay una diferencia en relación a la religión judía, que es una figura. ¿Cuál es esa figura? La que precisamente ustedes ven en la imagen, perdón, la que ustedes ven en la imagen, que es Jesús, ¿ya? Y que de alguna u otra manera marca la historia, ¿ya? ¿Por qué? Porque después, cuando evoluciona la Edad Media y cuando se consolida en sí el cristianismo, la historia en sí se divide en un antes y un después del nacimiento de Jesús, lo que obviamente nosotros conocemos y celebramos como Navidad, ¿ya? Por lo tanto, a diferencia del judaísmo, tiene una figura emblemática. Esa figura es la figura de Jesús y, lógica, si bien fue resistido bastante por la época, por el Imperio Romano durante gran parte de su historia, al final del Imperio, 100 años antes del término del Imperio, el cristianismo se declara como religión oficial del Imperio Romano y eso permitió toda su expansión y que vamos a ver ahora más adelante en la Edad Media, ¿ya? Quinto aspecto es lo que tiene que ver con la arquitectura. Las bases, o en este caso la estructura de la organización de las ciudades, se lo debemos precisamente a los romanos, ¿ya? De hecho, una de las obras más emblemáticas, como ustedes pueden observar, es el caso del Coliseo Romano, ¿ya? Un gran anfiteatro, un gran lugar donde se realizaban también actividades dedicadas a los dioses, principalmente rememorar o recordar diversas batallas emblemáticas también del imperio, muchas luchas cuerpo a cuerpo, a muerte, ¿ya? Y, de hecho, esa misma zona, como ustedes lo ven en el mismo coliseo, ¿cuál fue la herencia futuro? Muchos siglos después, en la construcción de estadios deportivos, ¿ya? Para diversas disciplinas, ¿ya? No tan solo puro fútbol, ¿ya? Sino que también los estadios se desarrollaron para otras disciplinas, no solo deportivas, ¿ya? Aparte de ello, hay muchos refranes populares. ¿Por qué? Porque hay refranes como todos los caminos llevan a Roma o todos los caminos conducen a Roma, ¿ya? O llega a Roma, ¿ya? ¿Por qué? Porque
innovaron fuertemente los romanos innovaron fuertemente lo que es sobre la construcción de los primeras vías o las primeras carreteras, por así decirlo, para permitir un mayor flujo y llegada hacia la capital de Roma, precisamente a la ciudad de Roma. Y aparte de eso, crearon los acueductos de agua, incluso los acueductos del Imperio Romano hasta el día de hoy siguen funcionando en la actual ciudad de Roma. ¿Ya? Los acueductos de agua que obviamente permiten fluir el agua y lo mismo las vías de alcantarillado. Y el último legado, lo que tiene que ver con derecho romano. Aquí, de alguna u otra manera, el derecho romano fue un aspecto fundamental en el desarrollo de la sociedad romana. ¿Por qué? Porque se crearon leyes, se crearon instituciones de justicia y eso generó un cierto control por parte de a la población romana en sí y lógicamente un mayor orden social. ¿Ya? De hecho, cuando uno quiere estudiar, bueno, ustedes este año, pensando en el próximo, van a decidir si entrar en la educación superior o no, y algunos se quieren inclinar por derecho, sí o sí, este es un ramo obligatorio donde le tienen que enseñar la historia del derecho romano, porque es base de lo que es, después se ve para ser abogado, ¿ya? Por lo tanto, el derecho romano también fue una de las herencias que recibimos también de dicho imperio. Eso es lo que tiene que ver con la antigüedad y precisamente con lo que dejó Roma. Vamos en segundo lugar con lo que es la Edad Media. ¿Ya? La Edad Media surge específicamente en el año 476, cuando cae el Imperio Romano, ya hasta el año 453, cuando cae el otro Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano se dividió en dos. Occidental, su capital Roma, que cayó en el año 473, y Constantinopla, ya lo que hoy día se conoce como Estambul, Turquía, que también cae durante lo que se conoce como Imperio Romano occidental, ¿ya? Eh, este periodo más bien se destaca por, algunos historiadores lo han visto como un periodo oscuro, un periodo de no avance, donde no hubo mayores aportes, mayores avances significativos, pero sí tiene aspectos relevantes que hoy se desarrollan, que hoy día se desarrollan, y se divide en dos etapas, en alta edad media y baja edad media. Vamos a ir explicando cada una de ellas a continuación. Vamos a ir en primer lugar con lo que es la edad media, con lo que es el teocentrismo. Para que ustedes entiendan qué es teocentrismo, ya se refiere en palabras simples a que el Dios es el centro de todo, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con el centro de todo? En que la vida en la Edad Media, las personas se desarrollaron en base al cristianismo, ya al pensamiento de la palabra de Dios, ya sus acciones, sus conductas, su forma de ver la existencia, la vida en sí, fue en base a la figura de Dios, ya, y a lo que decían precisamente los sacerdotes. Esto genera que en la Edad Media se dé la consolidación del cristianismo, ya, no tan solo como una religión, sino que más allá traspasaba los aspectos políticos, traspasaba los aspectos económicos, traspasaba las barreras sociales, ¿ya? Y todo se centraba en base a Dios. Es más, la cacería de brujas, la Inquisición, las torturas para aquellas personas que pensaban distinto al cristianismo se dieron fuertemente producto del pensamiento de en base a la existencia de un Dios, ¿ya? En este caso la existencia de Jesús y lógicamente la figura de un Dios todopoderoso, ¿ya? Y que lógicamente se masificó y llevó, y de gran medida fue responsable la religión cristiana, ya específicamente la religión católica. ¿Ya? Después vamos a ver ahora a continuación lo que fue la división de esto. Después, en segundo lugar, a finales de la Edad Media empezaron a surgir las primeras universidades. ¿Ya? Se desarrollaron universidades mayormente en Europa y en algunos países de Asia. De hecho destaca la Universidad de Damasco, eso está ubicado en lo que es hoy día la polémica siria, ¿ya? Pero las primeras universidades fueron espacios de cultura, ¿ya? Pero recién se dio como a finales de la Edad Media y también mucho influyó también la influencia religiosa también ahí, ¿ya? Y lógicamente las universidades eran espacios o lugares donde las personas podían desarrollar el conocimiento humano, ¿ya? Pero con ciertas restricciones, lógicamente, producto de esta idea de que el cristianismo tenía que pasar por sobre todas las cosas. Tercer aspecto, la distribución territorial de Europa, ¿ya? Si ustedes se fijan, el mapa aquí, este es el mapa de finales de la Edad Media, específicamente en el siglo XV, ¿ya? Y que de hecho, si ustedes se fijan,
Aquí está dividido en diversos reinos, ¿ya? Y el mapa que tenemos acá al lado es el mapa de la Europa actual, ¿ya? Algunos países, obviamente, muchos de la distribución de esos terrenos o de esas tierras está basado en lo que es lo que hoy día vemos como la Europa, los diversos países del continente europeo, ya obviamente de los reinos que podemos destacar, podemos, vamos a destacar la corona de Castilla, la corona de Portugal, que lógicamente el reino de Navarra, el reino de Granada, que hoy día dio lo que es la península ibérica, países como Portugal y España, reino de Inglaterra, que lógicamente dio inicio al Reino Unido, ya, y también el reino de Escocia, el Sacro Imperio Germánico, ya que en sí son otros países, pero en su mayoría herencia de lo que hoy conocemos como Alemania, ¿ya? Entre otros, ¿ya? También tenemos los estados pontificios, que bueno, más bien son el caso de, el Vaticano puntualmente, ¿ya? Tercer aspecto, el feudalismo. O sea, siguiente aspecto, el feudalismo, ¿ya? El feudalismo en sí es uno de los aspectos más significativos que dejó la época medieval, ¿ya? Y sobre todo puntualmente con la organización territorial y la organización política, ¿ya? Aquí más que nada, un rey, el dueño de un territorio, delegaba ciertas zonas, ciertos lugares a un señor feudal. Ese señor feudal le tenía que jurar fidelidad al rey, ¿ya? Y sobre todo cuidar ese territorio, ¿ya? Y ese territorio, el señor feudal lo que era amo y señor de ese territorio, pero obviamente con dependencia del el rey, ¿ya? Mayormente esos territorios se utilizaban sobre todo para el desarrollo y la especialización de la agricultura. De hecho, gran parte de lo que los avances de la agricultura lo heredamos del feudalismo, pero también se dio para muchas disputas, ¿ya? Muchas disputas entre uno y otro pueblo, ¿ya? Recomendación, ¿ya? Si alguien quiere entender un poco de feudalismo, vea, quizás me van a matar algunos por decir esto, pero vean que hay otros, ¿ya? Como una forma sencilla para explicar cómo las disputas entre uno y otro lugar o territorio distinto, ¿ya? Pero en sí dependencia de un solo, ¿ya? Eh, Vamos al siguiente aspecto, lo que es el capitalismo y la burguesía. Tema que ya hemos visto al principio de la unidad y que hoy día lo han visto, lo vieron como neoliberalismo y en sí el desarrollo de la privatización, ¿ya? Esto tiene su origen precisamente a finales de la Edad Media, ¿ya? Específicamente siglo XII, siglo XIII aproximadamente, ¿ya? El capitalismo obviamente, como ustedes ya se les he explicado, ¿ya? Consiste en que una persona, si tiene el capital económico y ese capital económico, ese dinero, lo invierte para generar una mayor ganancia, tiene la libertad para hacerlo. Y la burguesía, para que ustedes también lo entiendan, es la clase, el grupo social, ya el gremio, el cual obviamente tiene ese control económico, ¿ya? Por lo tanto, esto tiene origen finalmente en la época, a finales de la época medieval, ¿ya? Y también principalmente surgió sobre todo en zonas como muelles o puntos económicos bastante estratégicos, donde sobre todo se empezó a desarrollar de manera incipiente una leve actividad comercial, ¿ya? Sobre todo comercio de especias se dio fuerte en la zona donde sobre todo había acceso marítimo y puertos, ¿ya? El penúltimo aspecto es que tiene relación con el de hoy, la peste negra, la primera gran pandemia mundial, ¿ya? Aquí la peste negra, a diferencia de bueno, los efectos históricos del coronavirus recién se van a conocer en unos años más adelante, ¿ya? Pero no es la gran pandemia, no va a ser tampoco la gran pandemia de la historia, ¿ya? Piensen que llevan 5 o 6 millones de contagiados en unos meses, ya ha matado a cerca de 250.000 personas, pero el caso de la peste negra en Europa, por casi un siglo, ¿ya? Y aquí el origen de la peste negra fue la caca, la feca o la orina de ratón, ¿ya? Y además en esa época, a diferencia de hoy, no se encuentran las condiciones, en esa época anteriormente no había tantas buenas condiciones sanitarias, no había una cultura de higiene como hoy día la tenemos, ¿ya? ¿Cuál fue la mayor consecuencia de esta peste negra? Mató a una gran cantidad de personas, ¿ya? No discriminó ni del peor ni del rey, ¿ya? Aquí, aunque fuera un rey, la máxima autoridad de un estado, o si fuera un papa incluso, mataba, ¿ya?
no discriminó. De hecho, mató a la mitad de la población en Europa en esa época. A la mitad, ¿ya? Por lo tanto, no creo que el coronavirus llegue a ser la nueva gran pandemia, ya no creo que supere la peste negra o también conocida como peste bubónica, pero sí esta, de alguna manera, lo que hoy día conocemos como pandemia tiene su origen histórico aquí, precisamente durante la peste negra. Punto G, aquí se empezaron también en la época medieval a darse costumbres, tradiciones, aspectos sumamente cotidianos ya de la época medieval, ya, sobre todo lo que tiene que ver con tradiciones, por ejemplo, una fecha emblemática en algunas zonas es el Día de la Cerveza, ¿ya? Que su origen tiene en sí, en base a la costumbre de la Edad Media, ¿ya? Y aparte también la forma de vida, producto también de la misma enfermedad, fue bastante pobre, por así decirlo, ¿ya? Eh, en ese aspecto, ¿ya? Eso es por lo que tiene que ver principalmente con el legado medieval. Vamos a lo último, que tiene que ver con la época moderna, ¿ya? La época moderna se dividió principalmente entre 1453 a 1789, ¿ya? Aquí se dieron mayores avances científicos, mayores avances tecnológicos, se trató de retomar un poco lo que dejó la antigua Grecia, la antigua Roma, ¿ya? Pero sobre todo también destaca por la fractura del cristianismo. Y aquí lo vamos a ver a continuación. Primero que todo, gran parte de esos avances, de esos aportes, los generó el descubrimiento de un lugar, lo que se conoce como encuentro de dos mundos, ¿ya? El 12 de octubre de 1492, hecho emblemático, conocido por varios de ustedes, se descubrió el continente americano, ¿ya? Cuando Cristóbal Colón llega eh, precisamente a las islas, en este caso del Caribe, ¿ya? Y que lógicamente a futuro dio pie para que diversos científicos y gente de la época no tan solo vinieran al territorio americano, sino que más allá tuvieran que indagar mucho más allá. De hecho, el descubrimiento de América, uno de los mayores aportes que generó fue que se comprueba netamente que la Tierra es redonda, ¿ya? Segundo aspecto, el renacimiento, ¿ya? El renacimiento es revolver, rememorar, recordar aquel pasado que lógicamente no está, fue olvidado y que se vuelve a recordar. Principalmente el legado greco-romano, antigua Grecia, antigua Roma, que se busca recordar diversos tipos de ciencias y se expresa sobre todo en formas de arte. Ya una de las obras más emblemáticas, de hecho parece estar en un capítulo de Los Simpsons, es la estatua de Miguel Ángel, ¿ya? Que obviamente busca recordar la perfección del ser humano, y ahí lo vamos a explicar con otro punto a continuación. Lo mismo se expresa sobre todo con las figuras de arte, y para qué decir las obras arquitectónicas, ya esta construcción es una construcción emblemática, una de las que yo encuentro una de las catedrales más lindas del mundo, ya es la Catedral de Florencia. Esta está ubicada específicamente en esa ciudad italiana, ya, y que de hecho en Italia gran parte de las construcciones modernas, de la época moderna, se desarrolló durante esa época. Ya, de hecho, otra de las obras emblemáticas que destaca es la Basílica de San Pedro, la cuna donde se encuentra precisamente el Vaticano. ¿Ya? Siguiente punto, el antropocentrismo. Como ya mencioné anteriormente, el teocentrismo es Dios es el centro de todo, de la vida, de la realidad, del origen, etc. Aquí, en la época medieval, se cambia hacia un antropocentrismo. ¿Y qué significa el antropocentrismo? El hombre por sobre todas las cosas. El hombre se centra de todo. Dios se deja al margen. ¿Ya? Y aquí las acciones y las conductas humanas empiezan a cambiar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hombre es dedicado como un sujeto perfecto, que lógicamente ese sujeto perfecto se tiene que moldear y se tiene que perfeccionar, ¿ya? Y lo que era divino, lo que era religioso, lo que obviamente es sobrenatural, se empieza a dejar de lado. El sujeto de investigación, el sujeto de su propia realidad es el ser humano. ¿Ya? Ese es antropocentrismo, y eso también es la diferencia con el teocentrismo, que ahí obviamente la realidad se basa a voluntad divina. ¿Ya?
Y eso lleva a lo siguiente. A finales de la Edad Media y sobre todo durante el periodo moderno, se empieza a dar lo que es la reforma. Específicamente Martín Lutero es el gran responsable de aquello. ¿Por qué? Porque crea este libro que se conoce como la Reforma, donde plantea una serie de soluciones que tenemos, principalmente por ciertos vicios que se estaban dando dentro de la Iglesia Católica. Eso genera toda una discusión, todo un debate. De hecho, es comulgado. Martín Lutero no corre la suerte de otro, porque otra gente que incluso tradujo la Biblia a diversos idiomas en la época medieval. La Biblia era un libro prohibido, solamente que lo podían usar sacerdotes. Hoy día es un libro ampliamente leído a nivel global. ¿Ya? Eh, Llevó a otra forma de ver y mirar a Dios de manera distinta. ¿Ya? Y eso se tradujo sobre todo en lo que fue la división de la Iglesia Católica y por consecuencia el inicio de la que hoy conocemos como religiones protestantes. ¿Ya? Esa división, de hecho, Martín Lutero crea su propia iglesia, que es la iglesia luterana, y ahí se fragmenta definitivamente el cristianismo y se transforma en diversas religiones. Por lo tanto, los orígenes, por ejemplo, de los adventistas, de los pentecostés, de los metodistas, los testigos de Jehová, entre otras corrientes, o sea, religiones, tienen su origen precisamente en esta época, ¿ya? Cuando se divide el cristianismo principalmente por vicios que tenía la Iglesia Católica. Entre ellos, que papas tenían hijos, que sacerdotes tenían relaciones sexuales, entre otras. ¿Ya? Aquí me van a matar en la casa por decir eso, pero ya bueno, eso de todo detalle. Por otro lado, tenemos lo que tiene que ver con la monarquía absoluta y la ilustración. ¿Ya? La monarquía absoluta ahí es la consolidación de los diversos reinos en Europa, ¿ya? Y sobre todo se refleja en un refrán, y este refrán dice así: todo por el pueblo, pero sin el pueblo, ¿ya? Un despotismo absoluto, ¿ya? De hecho, también se conoce como monarquía despotismo monárquico, ¿ya? Donde los reyes estaban gobernando bajo su absoluta voluntad y sin considerar los intereses de la ciudadanía o del pueblo, ¿ya? Y de hecho sus acciones, sus decisiones se basaban en base a sus propios intereses, ¿ya? Eso lo refleja a partir del siglo XVIII la Ilustración. Ya la Ilustración se conoce también, llevó a que ese siglo, el siglo XVIII, se conociera como el siglo de las luces, ¿ya? Ese es un movimiento filosófico, ya intelectual, que surge principalmente en Francia y en el Reino Unido, ya donde se plantea sobre todo que el hombre tiene que usar la razón por sobre, en este caso, una voluntad política o una voluntad religiosa, ¿ya? Tiene que razonar, tiene que ser un ser pensante, tiene que pasarse en la razón. ¿Ya? Eso es manera simple de lo que es la ilustración. Eso lleva a acontecimientos futuros, acontecimientos que vamos a ver la próxima clase. En penúltimo lugar, los diversos avances científicos. Perdón. Y esos avances científicos se dieron fuertemente, sobre todo en materias como física, en materias como, por ejemplo, la medicina, en materias como, por ejemplo, biología, entre otras. Solamente puedo destacar la teoría de gravedad de Isaac Newton, Galileo Galilei, que él planteó, por ejemplo, que la Tierra era redonda, que existen diversos ciclos, entre otros científicos que obviamente pueden averiguar. Y por último, también durante el siglo XV se desarrolla lo que es la imprenta, ¿ya? Y la imprenta es una máquina que permitió que antiguamente diversos textos o diversa información se escribiera a lápiz y papel solamente. Ahora con la imprenta, o muchas veces en pergamino, incluso en piedra tallada, la imprenta permitió que lógica, la difusión de diversa información, obviamente mediante uso de un elemento que permitía escribir de manera más rápida y más fluida. Ya eso llevó a que poco a poco se empezaran a crearse libros. La imprenta llevó de alguna u otra manera también que surgieran los periódicos, afiches publicitarios, por así decirlo, eh, papers políticos, entre otros. Por ende, la imprenta fue un gran descubrimiento, un gran avance, ya que llevó poco a poco a que la gente pudiera, la gente intelectual, mejor dicho, pudiera tener acceso
información y estar constantemente leyendo, ¿ya? No así llevó a deseo de lectura, ¿ya? Eso es lo que es la presentación, ¿ya? No sé si hay alguna persona acá tienen dudas con respecto a puntualmente a la actividad en sí de lo que estamos comentando. Ahora voy a explicar a continuación la actividad. Vamos a revisar acá. Vamos a revisar acá si hay comentarios. Es importante que me dejen su comentario, chicos, ya en relación a alguna duda con la clase, ya. Eh, para mostrarle, mientras ustedes hacen sus comentarios, voy a mostrar la actividad de la clase, ya. Y la actividad es bastante sencilla. Esta actividad es simplemente dibujar y ordenar los siguientes acontecimientos históricos, desde el más antiguo al más reciente, ¿ya? Y, ojo, fíjense bien, porque aquí está marcado obviamente el acontecimiento y el año. Y ojo, está marcado entre antes de Cristo y después de Cristo. Se lo voy a mostrar de una manera muy sencilla. Voy a desconectar un poco el audio acá para que lógicamente puedan verlo. Ya voy a tirar aquí la... Necesito meterme al celular para ayudarles para que ustedes entiendan cómo hacerlo. Acá está, silenciar. Desde mi celular para explicarles lo siguiente. Ya vamos aquí a cambiar la cámara. Ahí sí, ya. Para que ustedes me entiendan, ustedes tienen que dibujar una línea de tiempo. Ya aquí me va a quedar bastante fea, pero de todas maneras. Y hay distintos acontecimientos históricos. Ya. En la historia, ya, un acontecimiento histórico se ordena por sobre todas las cosas en antes y después de Cristo. ¿Por qué? Porque en este caso la religión católica reguló un poco este aspecto, ya, en base a la existencia de Jesús. Y ahí de hecho está especificado en la guía que está también en uno de los acontecimientos que tengo que buscar es el acontecimiento de Jesús. Es decir, todos los hechos antes de Cristo lo tienen que ordenar antes del cero, ¿ya? Y todos los hechos después de Cristo, es decir, hoy día lo encontramos en el 2020, después de Cristo lo tienen que ordenar después de Cristo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es mi recomendación era cuando haga su línea de tiempo? Haga la línea de tiempo, divida en la mitad en un año cero, ya que ese año cero es precisamente el nacimiento de Jesús, spoiler de una de las respuestas, ¿ya? Y, lógicamente, orden diversos acontecimientos en antes de Cristo y otros en después, ¿ya? Y están especificados en la guía, ¿ya? Voy a volver acá nuevamente. ¿Ya? Y si, aquí vamos a activar el audio, mejor me escuchen de acá, este celular. Y si ustedes, lógicamente, lo pueden observar, lógicamente aquí hay diversos acontecimientos. Guerra del Peloponeso, 431 a.C. Lo ordenan en la línea de tiempo y lo colocan obviamente tienen que ordenarlo lógicamente, desde el más antiguo al más reciente. Es decir, no sé, pues si pasó algo en el 3000 a.C., lo tienen que colocar como en la parte aquí vamos a volver de nuevo a la imagen. ¿Ya? Aquí lo tienen que ordenar nuevamente al final de la línea de tiempo, ¿ya? Aquí le colocan, no sé. Obviamente tienen que basarlo en base a la actividad. Y lo mismo, por ejemplo, pasa en la actualidad. Si no sé, si el 2020 ocurre el coronavirus. Lo mismo aquí. ¿Ya? Entonces, para que ustedes puedan entender esta tabla, lógicamente tienen que fijarse en el año y además está especificado en antes de Cristo y después de Cristo
respectivamente. Así que eso, no sé si tienen alguna duda, chicos, con la clase, en el momento de yo estar respondiendo sus dudas, sus consultas, ya estamos por finalizar esta clase. Estamos aquí actualizando a ver si pueden ver. Es importante que me respondan sus dudas, que tengan dudas, que en el chat, que me puedan decir. Me gustaría que hubieran participado algunos en Zoom, pero que hoy día de nuevo no hay una buena participación. Y ya esto es más preocupante, más considerando que ya no hay clases de reemplazo, ahora el contenido no. Ya, a todo esto, la actividad se sube ahora en este momento. Ya, la voy a subir al grupo en este momento. Estamos aquí esperando actualizar. No sé si tienen alguna duda, chicos. Con respecto a la actividad, es importante que me digan cuáles son sus dudas. Ya. Yo voy a revisar aquí. Aquí estoy atento al chat. De hecho, no he dejado de ver el chat. ¿Ya? Y salvo el saludo de la señora Rosa, que espero que me esté viendo la clase. Ya, ya. Señora Rosa, la actividad que envían al curso, sí, envíensela a su profesor jefe. Ya, si ustedes quieren que, por ejemplo, si ustedes quieren que, por ejemplo, tenga que aclararle alguna duda o le realice una retroalimentación de la actividad, pídale nomás a su profesor jefe, mi WhatsApp, ya, por privado, no lo voy a dar acá en público, ya, pero una vez que se lo pidan a su profesor jefe, si quieren enviármelo conmigo y revisárselo, sí, ya, y yo lo reviso y lo subo, ya, así que para que no haya mayores problemas, ya, eso es por un lado, ya. No sé si alguien tiene otra duda, consulta con respecto a esto. En este momento estoy por subir la actividad. Ya. Para que se den cuenta, ya subí la actividad en este momento. No sé si hay alguna otra duda, si consulta puntualmente. Ya. Por favor, quiero que haya más participación de gente. Ya. Ya, perfecto. Gracias, señora Rosa, por su participación. A usted la voy a destacar por sobre todo. Ya. Ya, pues chicos, creo que sería todo por hoy día. Ya. Me quedo preocupado, vuelvo a decirlo. Segunda semana lo mismo. Ojalá mayor participación. Ojalá la gente que esté viendo la clase también tenga mayor participación. Ya. Y nada, pues chicos, sería todo por hoy. Agradecer su compañía. Y bueno, la próxima clase, la clase del próximo miércoles, vamos a ver lo que es Revolución Francesa. Ya tampoco nos vamos a detener mucho ahí, pero sí tenemos que verlo porque de alguna u otra medida el mundo occidental dio su pie precisamente en ese hecho, en ese acontecimiento. ¿Ya? Así que eso, listo, sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Ha sido un gusto, nos vemos.